Capítulo 10. Colocando a un lado a los mesías, a los líderes del culto, a los fascistas dementes y a sus científicos enloquecidos con sus conspiraciones globales, todavía existe el problema inmediato que enfrentan las muchas personas que se han convertido en sus víctimas y necesitan ayuda. En mi caso, las únicas personas a las que podía recurrir eran miembros del culto y, naturalmente, no podían ser de ninguna ayuda. Hace mucho tiempo se había producido una ruptura entre mi familia inmediata y los miembros de la unidad familiar más amplia debido a mi pertenencia a un culto. Hasta el día de hoy, algunos miembros de la familia que Wendy y yo presentamos a Magikari siguen siendo seguidores profundamente devotos y nos rechazan completamente. La conciencia del control de la mente del culto se está haciendo ahora mucho más evidente, y esto ha llevado a la formación de varias organizaciones establecidas para ayudar a resolver este problema. A través de estas organizaciones uno puede aprovechar toda una red de consejeros, psiquiatras y psicólogos que están capacitados y tienen experiencia en tales asuntos. Es posible invertir la mentalidad, o recibir asesoramiento, si la víctima es usted mismo, un amigo o un familiar. Sin embargo, es esencial que la orientación en materia de culto sea realizada por alguien que tiene un historial de trabajo probado. Requiere de una técnica particular para limpiar el cerebro de alguien, y un enfoque particular para deshacer con éxito lo que se ha convertido en parte del sistema de creencias de uno. Nunca discuta con una víctima del control mental sobre asuntos relacionados con su doctrina, ya que esto simplemente agravará el problema, al igual que bombardeará a una víctima con citas bíblicas y similares, ya que siempre habrá abundantes argumentos y réplicas. Mi intención al escribir este libro no fue estudiar las diversas técnicas y métodos involucrados en el asesoramiento de culto, ya que esto en sí mismo es un tema completamente diferente y especializado y no lo que yo quería escribir. La experiencia me ha enseñado, sin embargo, que antes de tomar cualquier medida para que alguien aconseje, es esencial que usted estudie el fenómeno de antemano, o buscar ayuda profesional, de lo contrario puede agravar el problema. Las víctimas del control de la mente simplemente creen lo que creen, así como ustedes tienen sus creencias y yo tengo la mía. Cambiar un sistema de creencias no depende solo de la exposición a un flujo constante de hechos o contraopiniones, es mucho más profundo que eso. Yo sugeriría el libro de Stephen Hassan, Combating Cult Mind Control, o publicaciones similares, como una excelente manera de comenzar a entender cómo el éxito del control de culto ocurre. Por supuesto, la prevención es mejor que curar. También aprenderá cómo el control de la mente no se limita solo a grupos religiosos. Algunos conjuntos de mentalidades políticas también pueden ser más problemáticos, también, una mente política centrada en el control de la información. Cambiar el modo en que una nación entera se ve a sí mismo es otra cuestión. La gente en todas partes está siempre influenciada por otros, y esto es también un aspecto del control de la mente. En la sociedad japonesa, la mayoría de los individuos generalmente solo reciben de, o son influenciados por, aquellos cuya posición es más alta en su sistema jerárquico vertical. Finalmente, la fuente del conjunto de la mente puede remontarse a la creencia de estatus divino, que a su vez fue heredado de sus ancestros hace mucho tiempo. Si esta creencia pudiera ser abandonada permanentemente, como el general MacArthur había pensado que debía ser, entonces esto también fluiría por la cadena de mando jerárquica como una manifestación positiva del control de la mente. Sin embargo, la historia registrará cómo en 1990, el emperador Akihito realizó la ceremonia Dai Yosai, asegurando así que la línea ininterrumpida de emperadores divinos continuará reinando para siempre. Mi papel como ministro a tiempo completo de Magikari durante muchos años, y siendo en parte responsable de una congregación extendida por Australia y varios países adyacentes, trascendió una variedad de culturas, religiones y sistemas de creencias. Casi diariamente durante 17 años, participé de alguna manera en la conjuración de lo que ahora creo que eran de hecho espíritus, ghouls, demonios u otras entidades que se manifiestan en la gente. Independientemente del país, la religión o la cultura, este fenómeno siempre ocurrió. Me encontré con entidades, o lo que sea, que podían hablar, reír o mover el cuerpo de una persona para realizar los movimientos físicos más raros. Mi investigación objetiva de los últimos años me ha dado una idea más clara de sus orígenes y he registrado mi sentimiento en el capítulo 7. Como todos los miembros de Magikari, hice lo que hice creyendo que este fenómeno era testimonio vivo de Dios mostrándome la verdad en las revelaciones. Sin saberlo para mí en ese momento, yo era simplemente un peón en la lucha de alguien por la supremacía. Yo era un mago negro. Pocas personas hoy en día tendrían experiencias similares o calificaciones acumuladas durante un periodo tan largo de tiempo y entre personas de culturas, religiones y estilos de vida tan variados. Cuando vivía en Malasia, yo era el primer brujo blanco que habían conocido. Afortunadamente, hoy no tengo ese título. Por lo tanto, es en este contexto que me siento obligado a recurrir a mis experiencias pasadas, con una advertencia a aquellos que tienen la intención de o se están preparando para abrirse a convertirse en canales para estos espíritus.
Cuando renuncié a mi ministerio, también emprendí un estudio del inusual fenómeno de hablar en lenguas que ahora va en auge en muchas iglesias cristianas contemporáneas. Asistí a varias reuniones y leí lo que pude sobre el tema, oficialmente conocido como glosolalia. Descubrí que el fenómeno de hablar en lenguas era similar a la práctica de conjurar espíritus que había realizado casi diariamente durante 17 años. No tengo dudas hoy en día sobre el origen y la fuente de lo que yo evocaba, y sé que esta práctica era eficaz para esclavizar a la gente, ya que esto es precisamente lo que me pasó. Mientras tanto, esta energía o luz negra capacita a individuos que se sirven a sí mismos para vivir sus fantasías engañadas. No es de extrañar que se esté desarrollando un cisma dentro de la Iglesia cristiana de hoy. La pertenencia al movimiento pentecostal pronto superará al total de miembros de la Iglesia católica tradicional, que se niega a participar en esta práctica similar. Las citas bíblicas pueden interpretarse a favor y en contra de ella, y los miembros naturalmente interpretarán las referencias que deseen, dependiendo de si practican o no la glosolalia, que en mi opinión es también una forma de magia negra. Mientras viajaba por Asia Sudoriental, administré la luz divina en el nombre de Jesús a los cristianos, en el mismo de Alá a los musulmanes, y en el nombre de sus antepasados a los paganos. Como no soy miembro de ninguno de estos grupos, siento que ahora puedo ver este fenómeno desde un punto de vista objetivo. Mis experiencias pasadas no me permitirán participar más en estas actividades. Mis observaciones a lo largo de los años con personas que exhibieron regularmente el típico fenómeno de posesión de espíritus, es que el fenómeno mismo ocurrió con más facilidad y regularidad. Esto a menudo resulta en la gente de repente tener estos movimientos incontrolables, incluso aunque muy lejos de un ambiente magicari, como en el trabajo o mientras espera un autobús. En un caso extremo, un amigo de Magicari comenzó a tener el movimiento violento de la posesión bajo anestesia y durante una cirugía abdominal importante. Casi lo mató. Mirando este incidente objetivamente, me resulta difícil percibir cualquier rastro de la purificación con la luz divina. En 1991 un miembro del grupo juvenil de Los Ángeles saltó a través de la ventana del segundo piso del dojo poco después de recibir la luz mientras que exhibía el movimiento de la posesión espiritual. Murió instantáneamente, y se les dijo a los miembros cómo se le permitía esto, como resultado del karma colectivo negativo de su grupo juvenil. Estos incidentes plantean la cuestión de que si estas entidades, o lo que sea, pueden tener el poder de influir en el movimiento de nuestros cuerpos incluso causando la muerte, qué tipo de influencia invisible o indetectable podrían tener en nuestras mentes, pensamientos o actitudes. Entonces, ¿qué es lo que realmente causa la glosolalia, que creo que es diferente de los fenómenos de posesión espiritual que experimenté en Magicari? Es mi opinión que esta condición de trance en apariencia también es provocada por entidades invisibles energizadas que son alimentadas por emociones emocionales y no resueltas oscuras tales como sufrimiento, odio, ignorancia y que están buscando alguna forma de venganza, control, reconocimiento o potencia. En la mayoría de los casos para que se produzca glosolalia uno debe estar en estado de expectativa, preparación, y querer o tratar de hacer que suceda. No sucede con todos los miembros. Nunca me ocurrió. Aquí, quisiera recordarles el antiguo soneto tibetano que encontramos antes: los espíritus de los poderes impíos fueron encarcelados, sellados abajo en la oscuridad del océano, allí permanecieron aprisionados por la mano benéfica de Dios, hasta que una vez en 1000 años fue profetizado que un pescador lo tuviera a su libre elección, liberar al temido demonio, a menos que lanzara su terrible captura de vuelta a las profundidades. Curiosamente, el signo zodiacal de Yoshikazu Okada es Piscis, el pez, y Magicari también se refirió a él como un pescador de hombres, también. Si alguien siente que necesita convertirse en un canal de purificación o recibir el don de transmitir la luz divina, yo sugeriría que se hagan 3 preguntas importantes. Primero, 1. ¿Qué es lo que hace que una persona piense que necesita este don o habilidad? Es el fenómeno en sí lo que le llama la atención. Esto hace que un individuo o un grupo se sienta más especial o más amado por Dios. 2. ¿Cuál es el vínculo principal entre este fenómeno y la noción o creencia de que esto ocurre en el nombre de Jesucristo o Dios? Un fenómeno similar ocurrió donde quiera que fui por Australia y el sudeste de Asia, y lo practiqué en el nombre de Dios, Jesucristo, Alá o los antepasados de la gente. Solo porque se afirma que atestigua la existencia de Dios, no indica automáticamente que se origina de un alto nivel de existencia espiritual. Ahora, creo que las experiencias espirituales de una naturaleza elevada serían mucho más sutiles que las experimentadas con glosolalia y similares. Y, en tercer lugar, ¿quién más puede beneficiarse de su participación en ese grupo? Usted puede encontrar que su participación es meramente alimentar la adicción de alguien para el poder o el control. No me refiero solo al clero u otros que presiden estas actividades. Si tenemos en cuenta las lecciones del pasado, o las palabras de personas como René Guénon en capítulo 7, debemos llegar a la conclusión de que en un número cada vez mayor de lugares en todo el mundo,
Las condiciones socioeconómicas están maduras para el resurgimiento de déspotas manipuladores que están tratando de capitalizar y sacar su poder del interés y participación generalizados en tales actividades, incluyendo la magia negra. Adolf Hitler y su partido nazi subieron al poder en una ola de interés popular y de magia negra y oculta, así como en el lejano Oriente, los fanáticos oficiales del ejército imperial japonés incitaron prácticamente a toda la nación a apoyar su búsqueda de una nueva era de ilustración. Este enorme tsunami, azotado por el fundamentalismo militante, afectó a gran parte de Asia y el Pacífico, y muchos años después, cuando sus aguas finalmente retrocedieron, solo quedaron restos y desechos flotantes. Yoshikazu Okada, sus partidarios y partidarias, todavía están comprometidos en esta lucha. Lamentablemente, los que se dedican a la primera línea de la última lucha tienen poco o ningún conocimiento de los personajes, el poder y los motivos detrás de sus acciones. En nombre de Dios, sinceramente me esforcé por hacer del mundo un lugar mejor, y en su lugar simplemente me convertí en el combustible que ayudó a mantener las fantasías absurdas de otras personas. Esto me enseñó una simple verdad: si quieres hacer del mundo un lugar mejor, haz de tu mundo un lugar mejor primero, empieza contigo mismo. Me tomó 17 años aprender esta sencilla verdad, y sabiendo esto ahora, nunca podría estar de nuevo en una plataforma o predicar desde un púlpito. Tampoco permitiría que mi presencia en un grupo sea usada para empoderar a alguien que intenta imponer sus interpretaciones o voluntad a otros, porque ahora sé que tal vez no sea yo quien gane. Hoy en día, mi vida acaba de completar un círculo importante. Juntos acabamos de completar un increíble, y a veces espantoso viaje de descubrimiento. Espero sinceramente que nuestro viaje juntos le ayude a rellenar algunas de las piezas faltantes de su rompecabezas, también, lo que le señala tal vez en una dirección diferente a la que podría haber estado enfrentando. Pero la vida es sobre el fracaso, los errores, el éxito y el descubrimiento, así que si no has experimentado todos estos aún, quizás debes mirar dentro para ver si realmente estás viviendo la vida que se te ha concedido. Fin. Postdata. Han pasado varios meses desde que publiqué mi manuscrito original, tanto electrónicamente como en papel. Durante este tiempo he recibido muchas cartas y mensajes de todo el mundo, de miembros, exmiembros y, en varios casos, de sus familias y amigos. Gracias por devolvernos a mi mamá y a mi hermano, dice uno. Durante más de 17 años, todas mis creencias religiosas, psicológicas o espirituales se pusieron delante de mí, y yo a su vez los pondría a otros a seguir. Simplemente necesitaba seguir, sabiendo que eventualmente el premio sería mío. Cualquier cosa que no entendía siempre fue explicada de manera convincente. La doctrina o dogma que estaba siguiendo fue presentada como completa en sí misma. No necesitaba pensar por mí mismo. Mi gurú se había metido en grandes problemas y había hecho todos los pensamientos difíciles con antelación, y lo que él no podía comprender, Dios lo llenaría con los trozos que faltaban. Qué perezosos éramos. Pero esto estaba bien, Dios entendió, estando más preocupado de que yo creyera las cosas correctas en lugar de intentar desentrañar los misterios de mi universo yo mismo. Piensa como yo, me dijeron, y fielmente yo instruiría a otros a hacer lo mismo. Después de algún tiempo siguiendo de cerca los pasos o la sombra, oscura, de mi gurú, una especie de atrofia espiritual o mental, incluso hasta el punto de convertirse en un zombi, podía, sin pensar mucho o usar poco esfuerzo o la energía, para abrazar la doctrina considerada conveniente para todas las ocasiones o predicamentos, el mío u otros. La iluminación era tan simple. De repente, a causa de lo que desenterré, mi fe y creencias han sido destruidas. Habiendo confiado completamente el crecimiento de mi alma, mente, bienestar físico y ambiente a mi gurú durante tanto tiempo, me sentí traicionado más allá de la creencia, y tuve que llegar a un acuerdo con cómo tal cosa podría suceder en el nombre de Dios. Afortunadamente, todo eso está bien detrás de mí ahora, pero mirando hacia el futuro, puedo ver que pronto tengo que reevaluar mi percepción de que debo creer. Desde que dejé el culto, he sido invitado a unirme, o estar expuesto a, una gran variedad de grupos y sistemas de creencias. ¿Cuáles debo seguir, o debo seguir alguno en absoluto? Muchos de mis amigos y lectores a quienes he ayudado a dejar el culto están haciendo las mismas preguntas. Mirando la variedad de sistemas de creencias que se ofrecen, a veces veo toda la pregunta como más un caso de oferta y demanda. Podría ser que todos hemos sido, más o menos, condicionados a buscar las creencias de otra persona que nos resultan cómodas con nuestro precondicionamiento, y seguir, o viceversa, ser conducidos, sin pensar, por lo que creen nuestros padres o compañeros. Muchos argumentarán diciendo que este no es el caso, ya que son no creyentes de todos modos. Pero no existe el peligro de que esto se convierta en un sistema de creencias en sí mismo, perpetuando la demanda cada vez mayor. Y como muchos de nosotros hemos experimentado al tratar con nuestro propio culto,
esta demanda seguramente será satisfecha por un suministro inagotable de aquellos que tratarán de capitalizar las mismas necesidades que deberíamos tratar de eliminar. Y así, incluso aquí acecha el peligro de que podemos simplemente dar vueltas y vueltas en círculos, cada uno de un matiz diferente. Tal vez estamos entrando en una era, o empezando a evolucionar hasta un punto en el que debemos darnos cuenta y aceptar que nuestros pensamientos, interpretaciones o creencias privadas pertenecen principalmente, si no únicamente, a los que los crearon, y allí deben permanecer, es decir, con nosotros mismos. La mayoría de las personas parecen preocuparse por buscar en primer lugar y luego seguir un sistema de creencias a menudo prefabricado, insano o no probado, ya sea en nombre de la religión, la espiritualidad, la nueva era, la psicología, la economía, la ideología política o científica. El largo y sinuoso camino de la historia de la humanidad está plagado de las cáscaras vacías despedazadas de un idealismo hecho por el hombre. El comunismo es un ejemplo reciente, con un capitalismo desenfrenado que aún no ha llegado a su cenit. Si Dios quiere, todos debemos comenzar progresivamente a encontrar nuestra propia paz con nuestro propio creador Dios, cosmos, interior o convicciones, de la manera que creamos conveniente o con la que nos sintamos cómodos. Cuando hemos logrado esta paz con nosotros mismos, de repente la demanda desaparece. Y adivina lo que también desaparece cuando ya no hay una demanda: los proveedores. A continuación, me gustaría para finalizar propiciarles una lista de verificación de identificación de culto, para ayudarle a identificar cualquier grupo con el que usted o un ser querido pueda estar involucrado, y el grado de cualquier posible peligro. He enumerado algunos puntos que le ayudarán a medir este potencial. Si responde afirmativamente a alguna, y más particularmente, si responde afirmativamente a varias, debe tomar medidas para volver a examinar la agenda y la historia del grupo, la de su fundador, gurú o líder actual. En la búsqueda de estos, sería inútil confiar en el grupo para esta información. Debes buscar fuentes objetivas independientes. Las preguntas que se enumeran a continuación forman parte de un cuestionario compilado y utilizado por expertos, psicólogos y personas que trabajan en el campo de asesoramiento de culto para determinar las potenciales cualidades destructivas de cualquier grupo religioso, terapéutico, político o comercial. Una palabra de advertencia: puede que se sorprenda por lo que encuentre en esta lista, ya que incluso su religión dominante podría atraer el estatus de culto. Léelos cuidadosamente. El grupo se centra en un líder viviente con un compromiso excesivo, incansable. Existe una preocupación por atraer nuevos miembros. Existe una preocupación por hacer o donar dinero. El cuestionamiento, la duda y la disidencia son desalentados o incluso castigados. Las técnicas de adormecer la mente, tales como cantar excesivamente, meditar, hablar en lenguas, se usan para suprimir la duda sobre el grupo, sus creencias y su líder. El liderazgo dicta, a veces en detalle, cómo los miembros piensan, actúan y sienten. El grupo es elitista y reclama un estatuto especial y exaltado y una misión. El grupo tiene una mentalidad de nosotros contra ellos, causando conflicto con la sociedad más amplia. El líder del grupo afirma no ser responsable ante ninguna otra autoridad. El liderazgo induce sentimientos de culpa en los miembros con el fin de controlarlos. Los miembros tienden a cortar lazos con familias, amigos e intereses que antes eran importantes para sus vidas. Se espera que los miembros dediquen cantidades excesivas de tiempo al grupo. Los miembros son animados a vivir y o socializar solo con otros miembros del grupo.